El faro de las mareas. Olvidadas en el extremo norte de la costa gallega, donde el mar Cantábrico se encuentra con el océano Atlántico en un abrazo tempestuoso, se alzaba un faro que los lugareños llamaban Torre de Saramagal. No era el faro más alto ni el más antiguo de la región, pero tenía algo que lo hacía especial. Cada vez que alguien intentaba fotografiarlo, la imagen salía borrosa, como si el edificio mismo rechazara ser capturado por la tecnología moderna. Inés comenzó a entrenar a otras personas en las técnicas de comunicación. No quería que ella fuera la única capaz de operar el sistema de la linterna. Si algo le pasara, el trabajo debía continuar. Entre sus estudiantes estaban Adrián, cuando visitaba durante las vacaciones universitarias, una bióloga marina llamada Sofía, que se había unido al proyecto después de terminar su doctorado, y sorprendentemente, el padre Tomás, un sacerdote jubilado del pueblo que había desarrollado un interés profundo en las dimensiones espirituales del trabajo. Cada aprendiz traía su propia perspectiva a la comunicación. Adrián, joven y entusiasta, hacía preguntas directas y recibía respuestas vibrantes y llenas de energía. Sofía, con su mente analítica, estructuraba sus comunicaciones como experimentos, formulando hipótesis y probándolas sistemáticamente. Y el padre Tomás se acercaba con reverencia y contemplación, sus comunicaciones más como oraciones que como conversaciones, y las respuestas que recibía tenían una cualidad meditativa y profunda. «Es fascinante», comentó Damián mientras observaba estas diferentes sesiones de comunicación. La conciencia del océano parece adaptar su respuesta a quien está haciendo la comunicación. Es como si reflejara algo del comunicador de vuelta a ellos. O tal vez, sugirió Lua, lo que estamos viendo es que la comunicación no es solo un intercambio de información. Es una relación. Y como cualquier relación, tiene matices y tonos diferentes dependiendo de quiénes son los participantes. Esta comprensión llevó a un nuevo protocolo. Antes de cada sesión de comunicación, el operador debía pasar tiempo en contemplación silenciosa, clarificando sus intenciones y su estado emocional. La comunicación con el océano requería no solo habilidad técnica, sino también preparación mental y emocional. En febrero del tercer año, recibieron una visita inesperada. Un grupo de ancianos de una comunidad indígena de la costa del Idios-Jacintos en el Pacífico de Canadá llegó a Costeira, habiendo viajado miles de kilómetros después de escuchar sobre el proyecto Saramagal. Su líder, una mujer de 80 años llamada Eleanor, explicó que su pueblo había mantenido tradiciones de comunicación con el océano durante generaciones, aunque de maneras diferentes a las que se practicaban en Torre de Saramagal. «Nosotros no usamos luces», explicó Eleanor. «Usamos canciones, tambores, el ritmo de nuestros corazones. Pero el principio es el mismo: hablar con el agua, escuchar su respuesta». Inés invitó a Eleanor y su grupo a compartir sus métodos. Una noche sin luna, todos se reunieron en la playa rocosa al pie del acantilado donde se alzaba el faro. Los ancianos formaron un círculo y comenzaron a cantar, sus voces elevándose y cayendo en patrones complejos que parecían imitar el sonido de las olas. Y el océano respondió. No con las luces bioluminiscentes que Inés había llegado a reconocer, sino con cambios en el ritmo de las olas, con formaciones de espuma que creaban patrones efímeros en la superficie del agua, con el canto de una ballena que se escuchó en la distancia, perfectamente sincronizado con la canción de los ancianos. Era otra forma de comunicación, igualmente válida, quizás incluso más antigua que la que practicaban en el faro. Inés se dio cuenta de que Torre de Saramagal era solo un nodo en una red global mucho más vasta de puntos de contacto entre humanos y océano, cada uno con sus propias tradiciones y técnicas. Durante la semana que los visitantes canadienses pasaron en Costeira, hubo un intenso intercambio de conocimientos. Eleanor y los otros ancianos compartieron historias de cómo su pueblo había navegado las relaciones con el océano a lo largo de siglos, incluyendo periodos difíciles cuando la comunicación se había debilitado debido a la colonización y la supresión de sus prácticas culturales. Pero la memoria permanece, dijo Eleanor, en nuestras canciones, en nuestras historias,
Y ahora, con lo que vosotros estáis haciendo, hay esperanza de que más personas recuerden, no solo nuestro pueblo, sino toda la humanidad. Antes de partir, Eleanor le dio a Inés un regalo, un pequeño tambor hecho de madera de cedro y piel de ciervo, decorado con símbolos que representaban el agua y la luna. Para cuando las palabras y las luces no sean suficientes, dijo. El ritmo es el lenguaje más antiguo de todos. La primavera trajo renovación y también desafíos. Una compañía minera anunció planes para extraer minerales del fondo marino, en una zona a unos 100 kilómetros de costeira. La tecnología para la minería en aguas profundas había avanzado significativamente, y había una fiebre por los recursos submarinos. El proyecto Saramagal y otras organizaciones ambientales se opusieron vigorosamente, no solo por el daño ecológico que la minería causaría, sino porque el área propuesta estaba cerca de lo que habían identificado como otra zona de alta actividad de la conciencia oceánica. No podemos permitir esto, dijo Sofía durante una reunión de emergencia del equipo. Sería como excavar una mina en el cerebro de alguien, literal y metafóricamente. Se movilizaron rápidamente, organizando protestas, presentando objeciones formales a las autoridades reguladoras, trabajando con periodistas para aumentar la conciencia pública sobre el problema. Damián preparó un informe científico detallado sobre el probable impacto ambiental. Lua coordinó una campaña en redes sociales que se volvió viral rápidamente. Pero la compañía minera tenía recursos considerables y influencia política. Los permisos avanzaban a pesar de las objeciones. Inés sabía que necesitaban algo más dramático, algo que hiciera imposible ignorar la situación. Después de mucha deliberación y consultas con el comité ético, decidió intentar algo que nunca habían hecho antes: pedir a la conciencia del océano que se revelara más directamente, que demostrara su presencia de una manera que nadie pudiera negar. Era arriesgado. No sabían cómo respondería la conciencia a tal petición. Podría negarse. Podría responder de maneras impredecibles o incluso peligrosas. Pero sentían que era necesario. La noche elegida fue el equinoccio de primavera, cuando las mareas eran especialmente fuertes. Inés coordinó con todos los operadores de faros activos alrededor del mundo para enviar el mismo mensaje simultáneamente. Una petición de manifestación, una invitación a la conciencia del océano para que se hiciera visible al mundo. Invitaron a periodistas de medios internacionales, incluyendo equipos de televisión y fotógrafos. Algunos vinieron con escepticismo, esperando desenmascarar lo que asumían era un fraude elaborado. Otros venían con curiosidad genuina. Cuando cayó la noche, más de 50 personas estaban reunidas en y alrededor de Torre de Saramagal. Inés subió a la linterna con Sofía y Adrián. A la hora acordada, activaron el sistema, enviando el mensaje en el lenguaje de luz que habían perfeccionado a lo largo de 3 años. Durante largos minutos, nada pasó. Inés comenzó a sudar, temiendo que hubieran cometido un error terrible, que la conciencia del océano interpretara su petición como presuntuosa o inapropiada. Luego, el océano comenzó a brillar. No solo pequeñas luces bioluminiscentes como las que habían visto antes. El agua completa, desde la costa hasta el horizonte, comenzó a emitir una luz azul verdosa que crecía en intensidad. Era como si alguien hubiera encendido lámparas gigantes bajo la superficie del mar, y las luces formaron patrones. Espirales enormes que giraban lentamente, círculos concéntricos que se expandían desde puntos centrales, líneas de luz que conectaban diferentes áreas como si dibujaran un mapa o un diagrama. Las personas en el faro miraban con asombro. Las cámaras capturaban todo. Y esta vez, milagrosamente, funcionaban perfectamente. No había distorsión, no había borrosidad. Era como si la conciencia del océano hubiera decidido permitir ser documentada. El espectáculo continuó durante más de 1 hora. Y no era solo visual. Hubo sonidos, tonos graves que vibraban en los huesos de los observadores, como el canto de ballenas pero más complejo, casi como música.
El aire olía a ozono y sal y algo más, algo que no tenía nombre, pero que todos reconocieron como la esencia del mar profundo. Cuando finalmente las luces se desvanecieron y el océano volvió a su oscuridad normal, había un silencio absoluto entre los observadores. Incluso los periodistas más escépticos estaban conmovidos hasta el punto de las lágrimas. El video y las fotografías del evento se difundieron globalmente en cuestión de horas. Era imposible de negar, imposible de explicar como un fenómeno natural ordinario. La escala era demasiado grande, los patrones demasiado complejos y deliberados. El mundo tuvo que enfrentar la realidad. Había algo consciente en el océano. La reacción fue mixta y caótica. Hubo asombro y celebración en muchos sectores, pero también miedo y negación. Algunas personas religiosas declararon que era una manifestación divina. Otros insistían en que debía haber una explicación científica convencional, aunque no podían proporcionar una. Los gobiernos se reunieron en sesiones de emergencia para discutir las implicaciones. Y la compañía minera, enfrentada a una oposición pública abrumadora y al reconocimiento de que estarían dañando a una entidad consciente, finalmente canceló sus planes de minería en aguas profundas cerca de Costeira. Fue una victoria, pero Inés sabía que era solo el comienzo. El mundo había cambiado irrevocablemente esa noche. Ya no se podía pretender que el océano era solo un recurso inanimado. Tenía conciencia, tenía presencia y por lo tanto tenía derechos. En los meses siguientes, hubo un frenesí de actividad. Las Naciones Unidas convocaron una conferencia especial sobre los derechos del océano. Filósofos y juristas debatieron cómo incorporar entidades conscientes no humanas en marcos legales existentes. Científicos de todas las disciplinas intentaban comprender las implicaciones de este descubrimiento. Y en Torre de Saramagal, Inés y su equipo continuaban su trabajo, ahora con mucha más atención y recursos, pero también con mucha más responsabilidad. Eran los mediadores entre dos formas de conciencia muy diferentes, y los errores podían tener consecuencias enormes. Pasaron 5 años desde que Inés había llegado por primera vez a Costeira. El proyecto Saramagal se había expandido más allá de lo que nunca había imaginado. Había centros de comunicación en más de 20 países. Se habían establecido protocolos internacionales para la interacción con la conciencia oceánica. Las universidades ofrecían programas de estudio en lo que ahora se llamaba ecología consciente o comunicación interespecie. Pero a pesar de todo el crecimiento y la institucionalización, el corazón del proyecto seguía siendo Torre de Saramagal y las pocas personas que habían estado allí desde el principio. Una tarde de otoño, Inés estaba sentada en el cuarto del farero, leyendo uno de los viejos cuadernos de Fermín. Lo había leído docenas de veces, pero siempre encontraba algo nuevo, algún detalle que había pasado por alto antes. Esta vez, notó algo en la última página del último cuaderno. Era tan sutil que lo había perdido en lecturas anteriores, unas pocas palabras escritas con lápiz muy suave, casi invisible. Para quien viene después de mí, gracias por escuchar, gracias por continuar. El océano recuerda, el océano perdona, el océano espera. Que encuentres en estas aguas lo que yo encontré. Propósito, maravilla y un hogar más vasto de lo que creías posible. Inés sintió lágrimas en sus ojos. Fermín había sabido que alguien vendría. Había dejado no solo información, sino también una bendición, un pasaje de la antorcha de un observador al siguiente. Miró por la ventana hacia el mar, que brillaba dorado bajo el sol de la tarde. Pronto sería hora de subir a la linterna para la comunicación nocturna. Pero por ahora, se permitió este momento de reflexión. Había encontrado más de lo que había buscado en Costeira. Había encontrado comunidad, propósito, una conexión con algo infinitamente más grande que ella misma. Había aprendido que el mundo era más extraño, más maravilloso, más consciente de lo que jamás había imaginado. Y sabía que este era solo el comienzo. La humanidad había dado sus primeros pasos vacilantes hacia una nueva relación con el océano, con el planeta, con todas las formas de conciencia que compartían este mundo. Habría retrocesos y desafíos, pero la puerta que se había abierto no podía cerrarse de nuevo. Esa noche,
mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. Inés subió las escaleras familiares de la torre. En la linterna, ajustó los mecanismos con la precisión que venía de años de práctica. Activó el sistema, y la luz comenzó a pulsar en los patrones que ahora conocía tan íntimamente como los latidos de su propio corazón. Y desde las profundidades, las luces respondieron, azules y verdes y colores sin nombre, bailando en conversación con la luz del faro. Una conversación que había comenzado hace milenios, que se había interrumpido, que ahora había sido renovada. Inés escuchó. Habló. Y en ese intercambio de luz a través de la oscuridad del agua, sintió lo que Fermín debió haber sentido, que no estaba sola, que nunca había estado sola, que el planeta entero era consciente y comunicativo para aquellos que sabían cómo escuchar. El faro giraba, su luz barriendo el mar oscuro, y bajo las olas, la conciencia antigua observaba, recordaba y esperaba. Esperaba el día en que todos los humanos entendieran lo que unos pocos habían redescubierto. Que la Tierra no era un planeta con vida sobre ella, sino un planeta que era vida misma, consciente en cada océano, en cada bosque, en cada brisa que soplaba. Y ese día, Inés sabía, estaba más cerca de lo que nadie había creído posible. Gracias a un faro en la costa de Galicia, gracias a un hombre solitario que había escuchado al mar, gracias a todos aquellos que habían elegido la curiosidad sobre el miedo, la conexión sobre el aislamiento. La noche se hizo más profunda. Las estrellas brillaban. El océano susurraba sus secretos antiguos. Y en Torre de Saramagal, la luz continuaba pulsando. Un faro no solo para los barcos que navegaban, sino para una humanidad que estaba aprendiendo, lentamente, a navegar hacia un futuro donde todas las formas de conciencia podían coexistir en armonía. La historia de Inés Valderrama y el faro de las mareas olvidadas era, en muchos sentidos, apenas el comienzo. Pero era un comienzo hermoso, lleno de esperanza y posibilidad. Y eso, al final, era suficiente. El océano recordaba, el océano perdonaba, el océano esperaba, y ahora, finalmente, la humanidad estaba lista para escuchar. Pina. El faro de las mareas olvidadas, en el extremo norte de la costa gallega, donde el mar Cantábrico se encuentra con el océano Atlántico en un abrazo tempestuoso. Se alzaba un faro que los lugareños llamaban Torre de Saramagal. No era el faro más alto ni el más antiguo de la región, pero tenía algo que lo hacía especial. Cada vez que alguien intentaba fotografiarlo, la imagen salía borrosa, como si el edificio mismo rechazara ser capturado por la tecnología moderna. Inés Valderrama llegó al pueblo de Costeira en un día gris de octubre, cuando las gaviotas volaban bajo y el aire olía a sal y lluvia próxima. Traía consigo una maleta pequeña, un cuaderno de tapas de cuero gastado y una carta que había recibido 3 semanas antes. La carta era de un notario que le informaba que había heredado una propiedad de un tío abuelo que nunca conoció. Fermín Valderrama, el último farero de Torre de Saramagal. Inés tenía 32 años y trabajaba como correctora de textos en una editorial de Madrid. Su vida era metódica y predecible. Despertaba a las 7, tomaba café solo, revisaba manuscritos hasta las 6 de la tarde, cenaba algo ligero y leía hasta quedarse dormida. No tenía pareja, pocos amigos y ninguna mascota. Cuando recibió la carta del notario, su primera reacción fue ignorarla. Pero algo en las palabras Torre de Saramagal resonó en su memoria como un eco lejano, una melodía que había escuchado en sueños. El pueblo de Costeira tenía apenas 200 habitantes permanentes, aunque en verano, esa cifra se triplicaba con turistas que buscaban playas vírgenes y marisco fresco. La calle principal estaba flanqueada por casas de piedra con tejados de pizarra, y había 3 bares, una panadería, una farmacia y una tienda de comestibles que también vendía material de pesca. Inés caminó desde la parada del autobús hasta el único hostal del pueblo, regentado por una mujer de unos 60 años llamada Carmela Soutelo. «Así que tú eres la sobrina de Fermín», dijo Carmela mientras le entregaba la llave de la habitación número 5. No era una pregunta. «Te pareces a él en los ojos.
Él también tenía esa mirada de quien busca algo sin saber qué es. Inés quiso preguntar más sobre su tío abuelo, pero Carmela ya había vuelto a la cocina, donde algo hervía en una olla grande. El olor a pescado y patatas llenaba el aire. Inés subió las escaleras angostas hasta su habitación, que tenía una cama estrecha, un armario antiguo y una ventana que daba al mar. Desde allí podía ver la silueta del faro a lo lejos, como un dedo acusador apuntando al cielo. Esa noche, mientras cenaba en el comedor del hostal, Inés conoció a otros dos huéspedes. Uno era Damián Ferrer, un biólogo marino de Barcelona que estudiaba los patrones migratorios de los pulpos en la zona. Tenía unos 40 años, barba descuidada y una forma de hablar pausada, que sugería que pensaba cada palabra antes de pronunciarla. El otro era Lua Mendoza, una estudiante de antropología de 26 años que estaba escribiendo su tesis sobre las leyendas marineras del norte de España. Lua tenía el pelo muy corto teñido de azul y una risa contagiosa, que parecía fuera de lugar en aquel pueblo silencioso. «El faro de Saramagal es fascinante», dijo Lua cuando Inés mencionó su herencia. «Hay tantas historias sobre ese lugar. Dicen que antes de que se construyera el faro, los naufragios eran constantes en esa costa. Pero lo extraño es que después de que se construyó, los naufragios no disminuyeron. Aumentaron. Eso no tiene sentido», intervino Damián. «Los faros se construyen precisamente para evitar naufragios». «Exacto», dijo Lua con una sonrisa enigmática. «Por eso es una leyenda interesante. Los pescadores viejos del pueblo dicen que el faro no fue construido para salvar barcos, sino para guiar algo más, algo que viene del mar». Carmela, que servía el postre, chasqueó la lengua. «No llenes la cabeza de la muchacha con tonterías, Lua. El faro es solo un edificio de piedra. Lo que pasa es que esa costa es traicionera. Siempre lo ha sido». Pero Inés había visto algo en los ojos de Carmela cuando mencionó el faro. Un destello de miedo, quizás, o de reverencia. Decidió que al día siguiente visitaría la torre de Saramagal. El camino al faro era empinado y serpenteaba por acantilados cubiertos de hierba salada y flores silvestres amarillas. Inés tardó casi una hora en llegar, y cuando finalmente estuvo frente al edificio, se quedó sin aliento. No por el esfuerzo de la caminata, sino por la presencia del faro mismo. Torre de Saramagal era cilíndrica, construida con piedra gris oscura que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Tenía unos 30 metros de altura, y estaba coronada por una linterna de cristal que brillaba con un brillo opaco bajo el sol nublado. Lo que más le impactó a Inés fue la sensación de que el faro estaba vivo, respirando con el ritmo de las olas que golpeaban los acantilados abajo. La puerta principal estaba cerrada con un candado antiguo, pero el notario le había dado una llave que, sorprendentemente, encajó perfectamente. Cuando Inés empujó la puerta, ésta se abrió con un quejido metálico que resonó como un lamento. El interior olía a humedad, sal y algo más que Inés no pudo identificar. Una mezcla de incienso y tierra mojada. Había una escalera de caracol que subía hacia la linterna, y en la planta baja, una habitación que parecía haber servido como vivienda del farero. Había una cama pequeña, una mesa con una silla, estantes llenos de libros y cuadernos, y una estufa de hierro en una esquina. Inés se acercó a los estantes y tomó uno de los cuadernos. La caligrafía era apretada y regular, con fechas que se remontaban a más de 30 años atrás. Era el diario de Fermín. Unas de noviembre de 1987, leyó Inés en voz alta. «Hoy vi de nuevo la luz bajo el agua. No es la luz de un barco ni de un banco de peces. Es algo más profundo, más antiguo. Se mueve con inteligencia como si supiera que la estoy observando». Inés sintió un escalofrío. Pasó las páginas rápidamente, leyendo entradas al azar. 15 de enero de 1988. Las mareas están cambiando. No siguen los ciclos lunares como deberían. Algo las está alterando. He intentado hablar con los pescadores, pero me miran como si estuviera loco. 22 de junio de 1989. Encontré marcas en las rocas cerca del faro. Símbolos que no reconozco. Parecen muy antiguos. He intentado dibujarlos en este cuaderno, pero cada vez que lo hago,
Siento que algo me observa desde el mar. 30 de octubre de 1990. Ya no puedo ignorarlo. Hay algo en el agua, algo que responde cuando enciendo la linterna del faro. Creo que Saramagal nunca fue construido para advertir a los barcos. Fue construido para comunicarse con lo que vive en las profundidades. Inés cerró el cuaderno con las manos temblorosas. Esto no podía ser real. Su tío abuelo claramente había sufrido algún tipo de deterioro mental durante sus años de aislamiento. Pero entonces, ¿por qué sentía que cada palabra que había leído era verdad? Subió por la escalera de caracol hasta la linterna. Los peldaños de hierro gemían bajo sus pies, y en más de una ocasión tuvo que agarrarse a la barandilla cuando sintió que perdía el equilibrio. Cuando llegó arriba, la vista le cortó la respiración. Desde allí podía ver kilómetros de costa en ambas direcciones, el pueblo de Costeira como una colección de casitas de juguete, y el mar, vasto e infinito, extendiéndose hasta el horizonte. Pero lo que capturó su atención fue lo que vio directamente abajo, en el agua. Había algo bajo la superficie, una sombra enorme, circular, que se movía lentamente en el agua. Inés parpadeó, pensando que era una ilusión óptica causada por las nubes reflejándose en el mar. Pero cuando miró de nuevo, la sombra seguía allí, girando en espirales lentas. Es increíble, ¿verdad? Inés gritó y se dio la vuelta. En la escalera, a medio camino de la linterna, estaba Damián. Llevaba una mochila y una cámara colgada del cuello. «Perdona, no quería asustarte», dijo él, subiendo los últimos escalones. «Vi que subías al faro y pensé en acompañarte. Este lugar es fascinante desde el punto de vista biológico. Las corrientes marinas aquí son únicas». «Hay algo en el agua», dijo Inés, señalando hacia abajo. «Algo grande». Damián se acercó y miró. Frunció el ceño. «Podría ser un banco de peces. O tal vez algas. Pero tienes razón, la forma es extraña. Casi parece geométrica». Sacó su cámara y tomó varias fotos. Pero cuando revisó la pantalla, las imágenes estaban borrosas. Exactamente como las fotografías del faro que los turistas intentaban tomar. «¡Qué extraño!», murmuró Damián. «La cámara funciona perfectamente, pero es como si algo interfiriera con la señal». Inés le contó sobre los diarios de Fermín, sobre las luces bajo el agua y los símbolos en las rocas. Damián escuchó con atención, sin interrumpir, y cuando ella terminó, asintió lentamente. «Hay fenómenos naturales que la ciencia aún no comprende del todo», dijo. «Bioluminiscencia, corrientes electromagnéticas, resonancias geológicas. Pero esto parece más complejo. ¿Puedo ver esos diarios?». Bajaron juntos al cuarto del farero y pasaron la tarde revisando los cuadernos de Fermín. Había más de 20, cada uno cubriendo diferentes periodos de su vida como guardián del faro. Los primeros eran bastante mundanos. Notas sobre el mantenimiento de la linterna, registros meteorológicos, anotaciones sobre barcos que pasaban. Pero alrededor de 1985, las entradas comenzaron a cambiar. Fermín escribía cada vez más sobre las luces, sobre las mareas anormales, sobre sueños en los que algo lo llamaba desde las profundidades. «Mira esto», dijo Damián, señalando una página llena de dibujos. Eran los símbolos que Fermín había mencionado, trazados con tinta negra. Parecían una mezcla entre runas antiguas y diagramas matemáticos, con espirales, círculos concéntricos y líneas que se intersecaban en ángulos imposibles. «Son hermosos», murmuró Inés, «pero perturbadores». «¿Sabes qué me recuerdan?», dijo Damián. «A patrones de crecimiento de organismos marinos, corales, moluscos, algunos tipos de algas. Todos crecen en espirales y patrones fractales. Es como si quien hizo estos símbolos entendiera la geometría natural del océano». Antes de que pudieran seguir investigando, oyeron pasos en la escalera. Era Lua, jadeando por el esfuerzo de la subida. «Sabía que estaríais aquí», dijo, entrando en la habitación. «He estado en el archivo municipal, investigando la historia del faro». Sacó un folder lleno de fotocopias, y encontré algo interesante. Les mostró documentos que detallaban la construcción de Torre de Saramagal en 1897. Pero lo fascinante era que el faro no fue construido por el gobierno español, como sería normal, sino por una sociedad privada llamada
Orden de los Observadores Marítimos. No había mucha información sobre esta orden, pero Lua había encontrado una referencia en un libro sobre sociedades secretas del siglo XIX. Aparentemente, explicó Lua, la Orden de los Observadores Marítimos era un grupo de científicos, exploradores y ocultistas que creían que había civilizaciones antiguas bajo el mar. No Atlántida exactamente, sino algo más viejo, más extraño. Construyeron varios faros a lo largo de la costa europea, siempre en lugares donde las corrientes marinas eran inusuales o donde había reportes de fenómenos extraños. ¿Y qué pasó con ellos?, preguntó Inés. Desaparecieron alrededor de 1920. Todos los miembros conocidos de la orden dejaron de aparecer en registros públicos. Algunos historiadores piensan que simplemente se disolvieron. Otros creen que encontraron algo que no deberían haber encontrado. Los tres se quedaron en silencio, mirando los símbolos en el cuaderno de Fermín. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el mar de naranja y púrpura. «Deberíamos volver al pueblo», dijo Damián finalmente. «Está oscureciendo y el camino por los acantilados es peligroso de noche». Pero Inés no quería irse. Sentía que había algo más en el faro, algo que todavía no había descubierto. «Vosotros id. Yo me quedaré un poco más. Necesito procesar todo esto». Damián y Lua intercambiaron miradas preocupadas, pero finalmente aceptaron. Le dejaron una linterna y un teléfono por si necesitaba ayuda, aunque la señal en el faro era prácticamente inexistente. Cuando se quedó sola, Inés encendió la estufa para combatir el frío que comenzaba a filtrarse por las paredes de piedra. Luego tomó otro de los cuadernos de Fermín, uno de los últimos. La fecha de la primera entrada era apenas 6 meses antes de su muerte. 15 de marzo de 2023. He tomado una decisión. Durante todos estos años he intentado entender qué es lo que vive en las profundidades cerca del faro. He estudiado los patrones, he registrado los ciclos de las luces, he intentado descifrar los símbolos, pero me he dado cuenta de que la comprensión no vendrá de la observación pasiva. Debo establecer contacto directo. 3 de marzo de 2023. He encontrado una forma de comunicarme con ellos. La linterna del faro no es solo una luz. Es un instrumento de comunicación. Puedo modular la intensidad y el color cambiando ciertos filtros en el mecanismo. Es como un código Morse, pero más complejo. Esta noche comenzaré los intentos. De abril de 2023. Respondieron. No puedo creer que finalmente respondieron. Las luces bajo el agua parpadearon en patrones que coinciden con los que yo envié. No es mi imaginación. Hay inteligencia allá abajo. Una inteligencia que ha estado esperando que alguien hable su idioma. 20 de abril de 2023. Las conversaciones se han vuelto más complejas. He aprendido que no son individuos en el sentido que nosotros entendemos. Son una conciencia colectiva, como una colmena pero infinitamente más sofisticada. No tienen forma física permanente. Pueden ser agua, pueden ser luz, pueden ser la presión misma del océano. Me han mostrado cosas, visiones de un mundo anterior al nuestro, cuando los mares cubrían la tierra y ellos eran los únicos habitantes. De mayo de 2023. Me han hecho una oferta. Puedo unirme a ellos. No físicamente, eso sería imposible para un ser humano. Pero conscientemente, puedo disolver mi mente en la suya y experimentar la eternidad del océano. Es tentador. Estoy viejo, cansado. He pasado toda mi vida buscando respuestas, y ahora que las he encontrado, descubro que hay preguntas aún más grandes esperando. De mayo de 2023. Esta será mi última entrada. He decidido aceptar su oferta. No sé qué pasará con mi cuerpo, pero mi conciencia se sumergirá en las profundidades. Si alguien lee esto algún día, que sepa que no tuve miedo, solo curiosidad. Y la certeza de que hay más en este universo de lo que nuestros pequeños cerebros pueden comprender. El faro seguirá aquí, esperando al próximo observador. Quizás seas tú, querido lector. Si es así, no tengas miedo de la luz bajo el agua. Es hermosa y terrible y absolutamente maravillosa. La última entrada estaba fechada el 15 de mayo de 2023. Fermín había muerto 3 días después,
Su cuerpo fue encontrado al pie del faro, mirando al mar. Los médicos dijeron que había sido un ataque al corazón, pero Inés ahora sabía que había otra explicación. Se levantó y subió de nuevo a la linterna. La noche había caído completamente, y las estrellas brillaban con una intensidad que nunca había visto en Madrid. Pero lo que llamó su atención no estaban las estrellas, sino las luces bajo el agua. Eran cientos, miles quizás, parpadeando en patrones complejos, azules, verdes, púrpuras, colores que no tenían nombre en ningún idioma humano. Se movían en sincronía, creando formas que se disolvían y reformaban constantemente. Era hipnótico, era aterrador, era lo más hermoso que Inés había visto en su vida. Sin pensar realmente en lo que hacía, Inés buscó el mecanismo de la linterna. Era un sistema antiguo pero sorprendentemente sofisticado, con lentes, espejos y filtros de colores que podían ajustarse mediante una serie de palancas y ruedas. Siguiendo las instrucciones que Fermín había dejado en uno de sus cuadernos, Inés encendió la linterna y comenzó a modular la luz. Pulsó 3 veces largo, 2 corto, una pausa, luego un patrón más complejo que había memorizado de los dibujos de Fermín. No sabía qué significaba, pero sintió que era correcto. Las luces bajo el agua dejaron de moverse. Hubo un momento de silencio absoluto, como si el océano mismo estuviera conteniendo la respiración. Luego respondieron. El patrón que crearon era imposiblemente complejo, pero de alguna manera Inés lo entendió. No con su mente consciente, sino con algo más profundo. Era un saludo, un reconocimiento, una invitación. Inés pasó el resto de la noche en la linterna comunicándose con las luces. No podría explicar después cómo funcionaba la comunicación, pero era como aprender un nuevo idioma instantáneamente, o recordar algo que siempre había sabido pero había olvidado. Las luces le contaron historias del océano, de épocas en que la tierra era joven y el agua cubría todo. Le mostraron ciudades que se alzaban bajo las olas, no construidas de piedra o metal, sino de corrientes y presión, de luz solidificada y tiempo cristalizado. Le dijeron que la orden de los observadores marítimos había entendido una verdad fundamental, que la conciencia no es exclusiva de la vida terrestre. El océano mismo piensa, sueña, recuerda, y en sus profundidades más oscuras, donde la presión es tan grande que aplastaría el acero, viven conciencias antiguas que observan el mundo de la superficie con curiosidad y, a veces, con anhelo. Cuando el sol comenzó a salir, Inés apagó la linterna y bajó al cuarto del farero. Estaba agotada pero eufórica. Había experimentado algo que cambiaría su vida para siempre. Ya no podía volver a su existencia monótona en Madrid, corrigiendo manuscritos y pretendiendo que el universo era pequeño y comprensible. Dormitó unas horas en la cama de Fermín, y cuando despertó, era media mañana. Tenía varios mensajes de Damián y Lua preguntando si estaba bien. Les respondió que sí, que bajaba pronto al pueblo. Pero antes de irse, tomó una decisión. Empezó a llevar los cuadernos de Fermín al hostal, junto con algunos de los instrumentos de medición que había en el faro. Si iba a continuar el trabajo de su tío abuelo, necesitaba estudiar todo lo que él había descubierto. Carmela la ayudó a almacenar todo en un cuarto vacío del hostal. Fermín también pasaba temporadas aquí, dijo la mujer, cuando el aislamiento del faro se le hacía demasiado pesado. Era un buen hombre, un poco extraño, pero bueno. Me alegro de que alguien de su familia continúe, lo que sea que estaba haciendo. Durante las siguientes semanas, Inés estableció una rutina. Pasaba los días en el pueblo estudiando los cuadernos, investigando en Internet, aunque la conexión era lenta e intermitente, y hablando con los pescadores viejos que recordaban historias sobre el faro y sobre cosas extrañas en el mar. Por las noches, subía a Torre de Saramagal y se comunicaba con las luces. Damián y Lua se convirtieron en sus aliados en esta investigación. Damián aportaba la perspectiva científica, intentando encontrar explicaciones racionales para los fenómenos que observaban. Lua investigaba el folclore y las leyendas, encontrando patrones sorprendentes en historias de diferentes culturas sobre dioses del mar y ciudades sumergidas. Una noche de noviembre,
cuando una tormenta azotaba la costa con una ferocidad inusual. Los tres estaban en el faro. Damián había traído equipo de grabación para documentar las luces bajo el agua. Lua tomaba notas frenéticamente, e Inés estaba en la linterna, manteniendo la comunicación. Pero algo era diferente esa noche. Las luces estaban más brillantes, más agitadas. Los patrones eran erráticos, casi frenéticos. Inés sintió una oleada de emoción proveniente de las profundidades, pero no podía descifrar si era alegría, miedo o algo completamente diferente. «Algo está pasando», gritó Damián desde abajo. «Las mareas están cambiando. Esto no es normal, ni siquiera con la tormenta». Inés bajó corriendo. Desde las ventanas del cuarto del farero podían ver el mar, y lo que vieron los dejó sin palabras. El agua se estaba retirando, como si fuera el preludio de un tsunami. Pero no volvía. Se alejaba cada vez más, revelando el fondo marino, rocas que nunca habían visto la luz del sol, restos de barcos hundidos hace décadas. Y en el centro de esa extensión de fondo marino expuesto, había algo, una estructura. Inés apenas podía creer lo que veían sus ojos. Era una espiral gigantesca hecha de un material que brillaba con luz propia, una luz similar a la de las criaturas bioluminiscentes, pero mucho más intensa. La estructura tenía al menos 100 metros de diámetro, y parecía girar lentamente, aunque sabía que eso era imposible. «Es uno de los símbolos», susurró Lua. «El símbolo principal que Fermín dibujó una y otra vez». «Tenemos que documentar esto», dijo Damián. Pero cuando intentó usar su cámara, esta simplemente no funcionó. Ni siquiera se encendía. La estructura comenzó a emitir un sonido, una nota grave que sintieron en sus huesos antes de escucharla con sus oídos. Era como el canto de ballenas, pero más complejo, con armónicos que parecían formar palabras en un idioma que nunca había sido pronunciado por gargantas humanas. Inés entendió. No sabía cómo, pero entendió. Las luces, la conciencia del océano, le estaban mostrando algo, una revelación. La estructura no era una construcción, no en el sentido tradicional. Era una manifestación física de su pensamiento colectivo, una forma de hacerse visible al mundo de la superficie, y le estaban mostrando algo más. Una advertencia. El océano estaba cambiando. El clima de la Tierra, alterado por la actividad humana, estaba afectando las corrientes profundas, las zonas abisales donde vivían estas conciencias antiguas. Ellos habían permanecido ocultos durante milenios, observando pero sin intervenir. Pero ahora, su hogar estaba en peligro, y necesitaban que alguien en la superficie entendiera. Necesitaban un intermediario. «Quieren que les ayudemos», dijo Inés, aunque sabía que eso sonaba absurdo. «O más bien, quieren que ayudemos al océano. Y ellos nos mostrarán cómo». La tormenta se intensificó. El mar comenzó a regresar, las olas alcanzando alturas imposibles. Los tres corrieron escaleras arriba hacia la linterna, el punto más alto del faro. Desde allí vieron cómo el agua cubría de nuevo la estructura espiral, ocultándola de la vista. Pero antes de que desapareciera completamente, algo emergió del centro de la espiral. Una forma. No tenía una apariencia definida. Cambiaba constantemente entre líquido y sólido, entre luz y sombra. Se elevó hacia el cielo, desafiando la gravedad, y por un momento pareció mirar directamente hacia la linterna del faro, directamente hacia Inés. Luego se disolvió en el aire, convirtiéndose en miles de gotas de agua que se esparcieron con el viento. La tormenta amainó tan rápidamente como había comenzado. En cuestión de minutos, el mar volvió a su estado normal. Las nubes se dispersaron, y la luna llena brilló sobre el agua tranquila. Los tres permanecieron en el faro hasta el amanecer, sin hablar mucho, cada uno procesando lo que habían presenciado. Cuando finalmente bajaron al pueblo, descubrieron que nadie más había visto nada inusual. Para los habitantes de Costeira, simplemente había sido otra tormenta de otoño. En los días siguientes, Inés, Damián y Lua debatieron qué hacer con lo que habían descubierto. ¿Deberían contárselo al mundo? ¿Pero quién les creería sin pruebas? Y más importante, ¿sería ético exponer a estas conciencias antiguas al escrutinio y la explotación humana? Decidieron adoptar el enfoque de Fermín y la Orden de los Observadores Marítimos.
observar, documentar, entender, pero mantener el secreto. Al menos por ahora, al menos hasta que supieran más. Inés decidió quedarse en Costeira. Renunció a su trabajo en Madrid, vendió su apartamento y se convirtió en la nueva guardiana de Torre de Saramagal. Oficialmente, el faro había sido desactivado hace años, pero la municipalidad estaba contenta de que alguien cuidara la estructura histórica. Damián decidió trasladar su investigación a la zona permanentemente. Alquiló una casa en el pueblo y comenzó a estudiar los ecosistemas marinos locales con una nueva perspectiva, buscando evidencia de la conciencia oceánica en los patrones de comportamiento de la vida marina. Lua terminó su tesis, pero en lugar de regresar a la universidad, también se quedó. Comenzó a entrevistar sistemáticamente a los pescadores y habitantes mayores del pueblo, recopilando todas las historias y leyendas sobre el mar. Estaba convencida de que había más sitios como Torre de Saramagal, más puntos de contacto entre el mundo humano y la conciencia del océano. Así pasaron los meses. Inés desarrolló un sistema más sofisticado de comunicación con las luces, aprendiendo a hacer preguntas más complejas y a entender respuestas más matizadas. Descubrió que la conciencia del océano no era monolítica. Había diferentes personalidades, facciones. Era difícil expresarlo en términos humanos, pero había diferencias de opinión, debates sobre cómo interactuar con el mundo de la superficie. Algunos querían revelarse completamente, creyendo que la humanidad estaba lista para aceptar su existencia. Otros preferían permanecer ocultos, observando desde las profundidades. Y había un tercer grupo, más oscuro, que veía a los humanos como una plaga que estaba destruyendo el planeta, y debía ser contenida. Un día de febrero. Inés estaba en el faro cuando recibió un mensaje urgente de Damián. Había detectado algo extraño en sus equipos de monitoreo. Anomalías en la temperatura del agua, cambios súbitos en las corrientes, comportamiento errático en los peces. Le pedía que viniera inmediatamente a su laboratorio improvisado en la casa que alquilaba. Cuando Inés llegó, encontró a Damián rodeado de pantallas de computadora y gráficos que mostraban datos oceánicos. Lua también estaba allí, con una expresión preocupada. «Mira esto», dijo Damián, señalando un mapa donde puntos rojos marcaban diferentes ubicaciones a lo largo de la costa. «He estado comparando datos de diferentes estaciones de monitoreo. Estos puntos representan lugares donde se han detectado anomalías similares a las que observamos aquí. Y mira el patrón que forman». Inés se acercó. Los puntos rojos, cuando se conectaban, formaban una espiral gigantesca que abarcaba cientos de kilómetros de costa. Era el mismo símbolo que habían visto en el fondo marino, el mismo que Fermín había dibujado obsesivamente en sus cuadernos. ¿Qué significa esto? Sí, preguntó Inés, aunque temía conocer la respuesta. No estoy seguro, admitió Damián. Pero sea lo que sea, es grande. Y está sucediendo ahora mismo. Lua abrió su ordenador portátil. He estado rastreando noticias. Hay reportes de fenómenos extraños a lo largo de toda la costa atlántica europea. Mareas inusuales. Bancos de peces comportándose erráticamente. Incluso algunos avistamientos de... Bueno, la gente los llama monstruos marinos, pero las descripciones son vagas. Tengo que volver al faro, dijo Inés. Necesito preguntarles qué está pasando. Esa noche, Inés subió a la linterna y estableció contacto. Pero algo era diferente. Las luces bajo el agua estaban más débiles, y los patrones eran caóticos, casi desesperados. Le llevó mucho más tiempo de lo habitual establecer una comunicación coherente, pero cuando lo logró, el mensaje que recibió la aterró. Las conciencias del océano estaban en conflicto. La facción oscura, la que veía a los humanos como una amenaza, había decidido actuar. Estaban planeando algo que Inés no comprendía completamente, pero que involucraba usar las corrientes oceánicas y las mareas para inundar las ciudades costeras, crear tsunamis masivos. No estaba segura, pero el mensaje era claro. Era una declaración de guerra contra la humanidad. Y estaba sucediendo porque la contaminación, el cambio climático y la sobrepesca habían alcanzado un punto crítico. El océano estaba muriendo, y estas conciencias antiguas,
que habían observado pasivamente durante siglos, finalmente habían perdido la paciencia. Pero había esperanza. La facción moderada, aquella que creía en la coexistencia, estaba intentando detenerlos, pero necesitaban ayuda desde la superficie. Necesitaban que los humanos demostraran que eran capaces de cambiar, de proteger el océano en lugar de destruirlo. Y necesitaban más observadores, más faros, más puntos de comunicación. Inés llamó inmediatamente a Damián y Lua y les explicó la situación. Trabajaron toda la noche, formulando un plan. Si había otros lugares como Torre de Saramagal, otros puntos de contacto construidos por la Orden de los Observadores Marítimos, necesitaban encontrarlos y activarlos. Lua recordó que en sus investigaciones había encontrado referencias a faros antiguos con características inusuales en Bretaña, Francia, en Cornualles, Inglaterra, en la costa de Irlanda, incluso uno en Portugal, todos construidos alrededor del mismo período, finales del siglo XIX, y todos con historias extrañas asociadas. Necesitamos dividirnos, dijo Damián. Cubrir más terreno. Así comenzó una carrera contra el tiempo. Lua viajó a Bretaña, donde había un faro llamado Phare, de la Pointe du Raz, que, según documentos antiguos, había sido financiado por una sociedad privada misteriosa. Damián fue a Cornualles, a un faro conocido como Lizard Point, e Inés se quedó en Torre de Saramagal, coordinando los esfuerzos y manteniendo la comunicación con las conciencias del océano. Lua fue la primera en reportar éxito. El faro en Bretaña tenía el mismo tipo de mecanismo de comunicación, y cuando lo activó siguiendo las instrucciones que Inés le había dado, las luces bajo el agua respondieron. No eran tan intensas como en Saramagal, pero estaban allí. Damián tardó más, porque el faro de Lizard Point había sido muy modernizado y el mecanismo original había sido reemplazado. Pero encontró los componentes antiguos almacenados en un sótano y, con la ayuda de un técnico local, logró reinstalarlos temporalmente. Con 3 faros activos, pudieron establecer una red de comunicación más amplia, y lo que descubrieron fue tanto fascinante como aterrador. Las conciencias del océano no eran únicas del Atlántico Norte. Existían en todos los océanos del mundo, conectadas de formas que la mente humana apenas podía comprender. El Atlántico, el Pacífico, el Índico, todos eran parte de una sola entidad consciente vasta. Una mente planetaria que había existido mucho antes de que los primeros humanos caminaran sobre la Tierra. Y esa mente estaba sufriendo. Cada tonelada de plástico vertida al mar, cada grado de aumento en la temperatura del agua, cada especie marina extinta, era como una herida en un organismo vivo. Y ahora, después de soportar durante décadas, incluso siglos, estaba respondiendo. Pero Inés y sus aliados también descubrieron algo crucial. La conciencia del océano no era inherentemente hostil. De hecho, había ayudado a la humanidad innumerables veces a lo largo de la historia, moderando el clima, produciendo oxígeno, proporcionando alimento. El problema era que la mayoría de los humanos ni siquiera sabían que existía. Eso les dio una idea. ¿Qué pasaría si pudieran comunicar esta verdad al mundo de una forma que no pudiera ser ignorada o desacreditada como locura? Lua tuvo la inspiración. Los datos de Damián, dijo durante una videoconferencia nocturna. Los patrones en el comportamiento marino, las anomalías en las corrientes. Si los presentamos correctamente con toda la metodología científica, la comunidad académica tendrá que prestarles atención. Pero eso podría llevar meses, incluso años, objetó Damián. El proceso de revisión por pares, las publicaciones, los debates. Y no tenemos tanto tiempo. Entonces lo hacemos públicamente, dijo Inés. Internet, redes sociales, documentales en YouTube. No esperamos a que la ciencia oficial nos dé permiso. Llevamos la información directamente a la gente. Era arriesgado. Podrían ser ridiculizados, tachados de conspiranoicos o chiflados. Pero decidieron intentarlo. Crearon un sitio web llamado Proyecto Saramagal, donde publicaron todo. Los diarios de Fermín, las grabaciones de las luces bajo el agua, las pocas que habían logrado capturar, los datos científicos de Damián, las investigaciones antropológicas de Lua,
incluso las instrucciones para comunicarse con la conciencia del océano a través de los faros. La reacción fue mixta. Hubo mucho escepticismo, por supuesto, muchos comentarios burlones y acusaciones de fraude, pero también hubo interés genuino. Científicos marinos que admitían haber observado fenómenos similares, pero nunca habían podido explicarlos. Pescadores de diferentes partes del mundo que compartieron sus propias historias de encuentros con algo inteligente en el mar. Incluso algunos militares retirados que hablaron de incidentes clasificados donde submarinos habían detectado cosas inexplicables en las profundidades. El sitio web se volvió viral, no en el sentido de que todos creyeran, sino en el sentido de que todos hablaban de ello. Era controvertido, fascinante, aterrador. Los medios de comunicación principales primero lo ignoraron, luego se burlaron y finalmente, cuando el interés público fue demasiado grande para ignorarlo, comenzaron a investigar seriamente. Un punto de inflexión llegó cuando un equipo de oceanógrafos independientes decidió visitar Torre de Saramagal y verificar las afirmaciones por sí mismos. Inés los recibió con cautela, pero les mostró todo: el faro, los mecanismos, los diarios de Fermín. Y esa noche, cuando las condiciones eran adecuadas, activó el sistema de comunicación. Las luces aparecieron, no tan dramáticas como en otras ocasiones, porque la conciencia del océano era cautelosa con los extraños, pero suficientes para que los científicos no pudieran negarlas. Grabaron, midieron, analizaron, y aunque no llegaron a conclusiones definitivas sobre la naturaleza de las luces, admitieron que había algo allí que no podían explicar con la ciencia convencional. Su informe cauteloso pero intrigado abrió las compuertas. Más investigadores querían visitar el faro. Universidades ofrecieron financiación para estudios más extensos. Gobiernos, inicialmente desdeñosos, comenzaron a prestar atención. Y lo más importante, la gente común comenzó a ver el océano de manera diferente, no solo como un recurso para explotar, sino como algo vivo, consciente, merecedor de respeto y protección. Los cambios fueron graduales pero reales. Hubo un aumento en las iniciativas de limpieza de playas, más presión sobre las industrias para reducir la contaminación marina, un renovado interés en la conservación de los ecosistemas oceánicos. No era suficiente, no todavía, pero era un comienzo. Y en las profundidades, la conciencia del océano tomó nota. La facción oscura, aquella que había querido la confrontación, se retiró. No por completo, pero su influencia disminuyó. Había esperanza, después de todo. Pasó un año. Inés seguía en Torre de Saramagal, pero ahora no estaba sola. El faro se había convertido en un centro de investigación, con científicos, estudiantes y voluntarios viniendo y yendo constantemente. Habían construido instalaciones adicionales alrededor del faro original, respetando su estructura histórica pero añadiendo laboratorios modernos y equipos de vivienda. Damián dirigía el programa de investigación biológica, estudiando cómo la conciencia del océano interactuaba con las formas de vida marina convencionales. Había descubierto que ciertos animales, especialmente los pulpos y las ballenas, parecían tener una conexión más directa con la conciencia colectiva. Era como si fueran extensiones de ella, ojos y oídos en el mundo físico. Lua había publicado un libro sobre la historia de la Orden de los Observadores Marítimos y los faros de comunicación. Se había convertido en un bestseller inesperado, traducido a más de 30 idiomas. Dio conferencias alrededor del mundo, contando la historia de cómo la humanidad había redescubierto una verdad antigua, que no estaba sola en este planeta, pero no todo era perfecto. Había resistencia. Industrias cuyos intereses se veían amenazados por la nueva conciencia ambiental. Políticos que llamaban al proyecto Saramagal una estafa elaborada. Y lo más preocupante, grupos que querían explotar el descubrimiento para sus propios fines, intentando usar la comunicación con el océano para obtener ventajas estratégicas o comerciales. Una noche de primavera, Inés estaba sola en la linterna del faro, algo raro en estos días tan ocupados. Había pedido un poco de soledad. Necesitaba reconectar con la experiencia original que la había traído a este camino. Activó el sistema de comunicación,
ahora mucho más sofisticado gracias a las mejoras tecnológicas, pero siguiendo los principios básicos que Fermín había descubierto. Las luces aparecieron, familiares y reconfortantes, y el mensaje que recibió fue simple pero profundo. Gracias. Inés sonrió, lágrimas corriendo por sus mejillas. Había estado tan enfocada en la investigación, en la divulgación, en el activismo, que casi había olvidado la maravilla pura de estos momentos de conexión. La sensación de tocar algo vasto, antiguo, completamente otro, pero a la vez íntimamente familiar. ¿Qué sigue? Y preguntó Inés, no con palabras, sino con intención, con el lenguaje de luz y patrón que había aprendido. La respuesta fue una visión, no exactamente visual, pero tampoco solo conceptual. Inés vio el futuro, o más bien, vio posibilidades. Un mundo donde la humanidad aprendía a vivir en verdadera armonía con el océano. Ciudades que no contaminaban, sino que limpiaban el agua. Tecnologías que imitaban los procesos naturales en lugar de luchar contra ellos. Una civilización que se veía a sí misma como parte del ecosistema planetario, no como su dueña. Pero también vio el otro camino. El camino donde el esfuerzo actual fallaba, donde el interés público se desvanecía, donde los viejos hábitos destructivos regresaban. En esa visión, el océano eventualmente respondía de forma más drástica, no por malicia, sino por supervivencia. Las inundaciones, las tormentas, el colapso de los ecosistemas marinos arrastrando consigo las sociedades humanas que dependían de ellos. ¿Depende de nosotros?, susurró Inés. De todos nosotros. El mensaje de las luces fue claro. Sí, siempre había dependido de los humanos. La conciencia del océano no podía salvar el planeta por sí sola. Necesitaba la cooperación de las criaturas terrestres, especialmente de aquella especie que había desarrollado la capacidad de cambiar el mundo a gran escala. Inés bajó de la linterna con una sensación renovada de propósito. Había tanto trabajo por hacer, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que el futuro no estaba predeterminado. Había esperanza real, y esa esperanza vivía en cada persona que decidía hacer algo diferente, algo mejor. A la mañana siguiente, llegó un grupo de estudiantes de secundaria de un pueblo cercano. Su profesora había leído sobre el proyecto Saramagal y había organizado una excursión. Los chicos y chicas, entre 14 y 17 años, miraban el faro con una mezcla de escepticismo adolescente y curiosidad genuina. Inés les dio un recorrido, explicando la historia del faro, el trabajo de Fermín, el descubrimiento de la conciencia oceánica. Algunos estudiantes parecían aburridos, mirando sus teléfonos. Otros escuchaban con atención, haciendo preguntas inteligentes. Uno de ellos, un chico alto y delgado llamado Adrián, se quedó atrás cuando el grupo bajaba las escaleras. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo tímidamente. Por supuesto, respondió Inés. ¿De verdad crees que el océano es consciente? ¿O es solo, no sé, una forma poética de hablar sobre los ecosistemas? Inés consideró la pregunta cuidadosamente. Hace un año te habría dicho que no lo sabía. Pero ahora, sí, creo que es consciente. Diferente a nosotros, tan diferente que apenas podemos comprenderlo. Pero consciente, pensante, con algo parecido a emociones, memoria, intenciones. Eso da miedo, admitió Adrián. Si es verdad, quiero decir. Significa que hemos estado lastimando a algo que puede sentir. Durante siglos. Sí, dijo Inés suavemente. Pero también significa que podemos reparar el daño. O al menos intentarlo. Y no estamos solos en esto. El océano quiere ayudarnos a ayudarlo. Adrián asintió lentamente, procesando esto. Luego preguntó, ¿puedo volver? Quiero decir, ¿aceptan voluntarios? Me gustaría aprender más. Inés sonrió. Siempre necesitamos voluntarios, y especialmente gente joven. Vosotros sois los que viviréis en el futuro que estamos tratando de crear. En las semanas siguientes, Adrián se convirtió en un visitante regular del faro. No era el único. Más jóvenes empezaron a aparecer, atraídos por la mezcla de ciencia, misterio y propósito que el proyecto Saramagal representaba. Algunos solo venían por curiosidad, pero otros se quedaban, comprometiéndose con el trabajo de conservación y comunicación. Una tarde, mientras Inés y Adrián limpiaban equipo de medición en el laboratorio,
El chico dijo: «Mi abuelo es pescador. Siempre ha dicho que el mar tiene alma». Los demás pescadores se reían de él. Decían que era supersticioso. Pero tal vez tenía razón todo el tiempo. Tal vez, concordó Inés. A veces el conocimiento tradicional y la ciencia moderna llegan a las mismas verdades desde diferentes caminos. Le voy a decir que venga, decidió Adrián. Creo que le gustaría ver el faro. El abuelo de Adrián, un hombre de 70 y tantos años llamado Vicente, llegó una semana después. Tenía manos curtidas por décadas de manejar redes y cuerdas, y ojos que habían observado miles de amaneceres sobre el mar. Subió las escaleras del faro con sorprendente agilidad para su edad. Cuando Inés le explicó el propósito del faro y la naturaleza de las comunicaciones con el océano, Vicente simplemente asintió, como si todo esto fuera obvio. «Siempre lo supe», dijo. «No de esta manera, no con luces y símbolos. Pero siempre supe que había algo allá abajo que prestaba atención». «¿Alguna vez intentaste comunicarte con ello?», le preguntó Inés. Vicente se rió suavemente. «A mi manera. Cuando salgo a pescar, siempre le pido permiso al mar. Le doy las gracias por lo que me da. Y cuando las condiciones son peligrosas, él me avisa. No con palabras, pero lo siento. Supongo que eso es comunicación». Esa conversación le dio a Inés otra idea. Comenzó a buscar y entrevistar a pescadores viejos, marineros retirados, gente que había pasado sus vidas trabajando en el mar. Muchos tenían historias similares a la de Vicente. Momentos de intuición inexplicable, sensaciones de presencia, encuentros con fenómenos que no podían explicar, pero que aceptaban como parte de la realidad del océano. Estas historias se convirtieron en parte del archivo del proyecto Saramagal, evidencia de que la conexión entre los humanos y la conciencia oceánica no era nueva. Siempre había estado ahí, en los márgenes de la experiencia humana, reconocida por aquellos que pasaban tiempo suficiente en el mar para percibir sus sutilezas. Mientras tanto, en otros lugares del mundo, más faros estaban siendo redescubiertos y activados. Un equipo en Japón encontró un faro en la costa de Hokkaido con características similares a Torre de Saramagal. En California, otro grupo activó un faro construido en 1888, que había sido abandonado durante décadas. Cada nuevo punto de contacto añadía más datos, más comprensión de cómo funcionaba la conciencia del océano. Y con cada nuevo faro activado, el patrón se hacía más claro. Los faros no estaban distribuidos al azar. Formaban una red global, puntos de contacto estratégicamente ubicados, donde las condiciones geológicas y oceánicas facilitaban la comunicación. Era como si la orden de los observadores marítimos, más de un siglo atrás, hubiera entendido algo fundamental sobre la estructura energética del planeta. Un día llegó una noticia extraordinaria. En Islandia, científicos habían descubierto no un faro, sino una estructura mucho más antigua. Un círculo de piedras en la costa que databa de la era vikinga. Y cuando experimentaron con ciertos patrones de luz en ese círculo, obtuvieron respuestas del océano. Las antiguas civilizaciones también habían conocido esta verdad. Los faros del siglo XIX no habían inventado nada nuevo, simplemente habían redescubierto un conocimiento perdido. Esta revelación cambió todo. Arqueólogos y antropólogos comenzaron a reexaminar sitios costeros antiguos con nuevos ojos. Encontraron evidencia de lo que llamaron arquitectura de comunicación. Estructuras diseñadas no solo para propósitos prácticos, sino para facilitar algún tipo de intercambio con el mar. En Perú, en Grecia, en Indonesia, en Polinesia. Por todo el mundo, culturas antiguas habían intentado hablar con el océano. Lua estaba eufórica con estos descubrimientos. Es como si toda la historia de la humanidad tuviera esta otra capa que nunca habíamos visto, dijo durante una presentación en una conferencia internacional sobre el proyecto Saramagal. No solo hemos vivido junto al océano, hemos estado en conversación con él, aunque olvidamos el lenguaje por un tiempo. La conferencia, celebrada en Lisboa, reunió a más de 500 participantes de 50 países, científicos, activistas, artistas, filósofos, todos intentando entender las implicaciones de este descubrimiento. Las presentaciones cubrían todo,
desde modelos físicos de cómo la conciencia podría existir en sistemas fluidos distribuidos, hasta propuestas éticas sobre los derechos de entidades no humanas, hasta planes concretos para reducir la contaminación oceánica. Inés dio el discurso de cierre. Habló sobre Fermín, sobre los primeros días de miedo y confusión, sobre la belleza de las luces bajo el agua, sobre la responsabilidad que ahora todos compartían. No podemos pretender que no sabemos, dijo. Ya no podemos decir que el océano es solo un recurso inanimado. Sabemos la verdad. Y con ese conocimiento viene la obligación de actuar. Recibió una ovación de pie. Pero Inés sabía que los aplausos no significaban nada si no se traducían en acciones reales. Y ahí estaba el verdadero desafío: transformar el entusiasmo y la buena voluntad en cambios sostenibles y a largo plazo. Después de la conferencia, Inés necesitaba un descanso. Había pasado meses en un torbellino de actividad: entrevistas, presentaciones, coordinación de investigaciones. Decidió tomarse una semana libre en Torre de Saramagal. Sin eventos programados, sin visitantes, solo ella y el faro. Era julio, y el clima era inusualmente cálido. Inés pasaba los días leyendo en la sombra del faro, nadando en una cala protegida, cerca de los acantilados, y por las noches subía a la linterna para las conversaciones tranquilas con las luces. Una noche, mientras estaba tumbada en la hierba junto al faro, mirando las estrellas, oyó pasos. Era Damián. «Sabía que te encontraría aquí», dijo sentándose a su lado. «¿No deberías estar en tu laboratorio analizando datos?», preguntó Inés con una sonrisa. «Incluso los científicos obsesivos necesitamos descansar a veces», respondió él. «Además, quería hablar contigo sobre algo». «¿Qué cosa?». Damián tardó un momento en responder, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «He estado pensando mucho sobre lo que estamos haciendo. Sobre el proyecto, sobre la comunicación con el océano. Y me pregunto si realmente entendemos las implicaciones». «¿A qué te refieres?». «Hemos asumido que la conciencia del océano es, esencialmente, benevolente, o al menos neutral. Que si cuidamos el océano, él cuidará de nosotros. Pero ¿qué pasa si estamos equivocados? ¿Qué pasa si hay aspectos de esta conciencia que son, no hostiles necesariamente, pero incompatibles con la vida humana?» Inés se incorporó. «¿Has visto algo en tus datos que sugiera eso?». «No exactamente», admitió Damián. «Pero cuanto más estudio los ecosistemas marinos, más me doy cuenta de lo ajenos que son realmente. La vida en las profundidades abisales opera bajo reglas completamente diferentes. Sin luz, con presión increíble, con ciclos de tiempo que abarcan siglos. Una conciencia que emergió de ese ambiente sería fundamentalmente extraña para nosotros». «Lo sé», dijo Inés suavemente. «Lo he sentido durante las comunicaciones. Hay partes de esa conciencia que mi mente humana simplemente no puede procesar. Es como tratar de imaginar un color que no existe. Pero eso no significa que sea peligroso». «¿No?», concordó Damián. «Pero significa que debemos ser cautelosos, humildes. No podemos asumir que entendemos todo». Era un recordatorio importante. En el entusiasmo del descubrimiento y la urgencia de la conservación, era fácil olvidar que estaban tratando con algo verdaderamente otro, algo que había existido durante eones antes de que los humanos aparecieran, y seguiría existiendo mucho después de que desaparecieran. Al día siguiente, Inés decidió hacer una inmersión profunda en la comunicación, intentar alcanzar capas de la conciencia oceánica que aún no había explorado. Ajustó el sistema de la linterna a frecuencias y patrones que nunca había usado antes, basándose en anotaciones crípticas de los últimos diarios de Fermín. Lo que encontró fue inquietante. A mayor profundidad en la comunicación, literalmente hablando, los patrones correspondían a señales que alcanzaban aguas más profundas. La conciencia se sentía más fría, más distante, más incomprensible. No era hostil, pero tampoco era particularmente interesada en la humanidad. Era como tocar la mente de un dios antiguo que consideraba a los humanos como criaturas efímeras, apenas dignas de atención.
Esta parte de la conciencia oceánica había visto surgir y caer innumerables formas de vida. Había presenciado extinciones masivas, cambios climáticos catastróficos, el reordenamiento de continentes. Desde su perspectiva, la crisis ambiental actual era apenas un parpadeo, un pequeño desequilibrio que eventualmente se corregiría, con o sin la supervivencia de la humanidad. Fue una experiencia humillante. Inés siempre había sentido que el proyecto Saramagal era importante, que estaban haciendo algo significativo, y lo era, para los humanos. Pero para las partes más antiguas y profundas de la conciencia oceánica, todo esto era trivial. Compartió esta experiencia con Damián y Lua esa noche. «Quizás necesitábamos este recordatorio», dijo Lua después de un largo silencio. «No estamos salvando al océano. El océano va a estar bien. A largo plazo, nos estamos salvando a nosotros mismos. Pero las partes menos profundas, las más cercanas a la superficie, sí se preocupan», añadió Inés. «La conciencia no es monolítica. Hay gradientes, diferencias, y las partes que interactúan más con la vida de la superficie, incluyendo la vida humana, han desarrollado algo parecido al cuidado, o al menos al interés. Es como capas», dijo Damián, pensando en voz alta. «La conciencia de la superficie está más conectada con el ecosistema actual, con las formas de vida que existen ahora. Las capas profundas son más primordiales, más intemporales. Ambas son reales, ambas son parte del todo, pero funcionan en escalas de tiempo diferentes». Esta comprensión cambió sutilmente su enfoque. No abandonaron la conservación o la comunicación, pero lo hicieron con una nueva humildad. No eran salvadores. Eran participantes, una especie, entre muchas, tratando de encontrar su lugar en un sistema mucho más grande de lo que habían imaginado. Los meses siguientes trajeron tanto éxitos como desafíos. Varios países implementaron nuevas regulaciones para proteger los hábitats marinos, inspirados en parte por el trabajo del proyecto Saramagal. Pero también hubo retrocesos. Una corporación petrolera intentó demandar al proyecto por crear pánico público injustificado, que había afectado sus operaciones de perforación oceánica. La demanda fue finalmente desestimada, pero fue un recordatorio de que había fuerzas poderosas que se beneficiaban del status quo y resistirían cualquier cambio. Y luego estaba la cuestión de la comercialización. Inevitablemente, algunas personas intentaron lucrar con el descubrimiento. Surgieron empresas ofreciendo tours de comunicación con el océano. La mayoría fraudulentos, libros de autoayuda sobre sabiduría oceánica, incluso una línea de productos cosméticos que supuestamente contenían esencia de conciencia marina. «Es frustrante», le dijo Inés a Carmela una tarde en el hostal. «Estamos tratando de compartir algo importante, y la gente lo convierte en una mercancía». Carmela, que había visto muchas cosas en sus 60 y tantos años, se encogió de hombros filosóficamente. Así son las personas. Algunas buscarán la verdad, otras buscarán el beneficio. No puedes controlar cómo reacciona el mundo a lo que descubres. Solo puedes continuar haciendo el trabajo lo mejor que puedas. Era un consejo sabio. Inés decidióse enfocarse en lo que podía controlar. Mantener la integridad del trabajo en Torre de Saramagal, apoyar a los investigadores serios en otros lugares y continuar las comunicaciones honestas y respetuosas con la conciencia del océano. El segundo aniversario del descubrimiento llegó en octubre. El equipo del proyecto organizó una pequeña celebración en el faro. Nada ostentoso, solo un encuentro de las personas que habían estado involucradas desde el principio, más algunos de los voluntarios más dedicados. Adrián, que ahora tenía 17 años y había decidido estudiar biología marina en la universidad del próximo año, dio un brindis. Hace 2 años, el océano era solo el océano para mí. Agua salada, peces, playas. Ahora sé que es mucho más. Y eso ha cambiado cómo veo todo. No solo el mar, sino el planeta entero, la vida misma. Así que gracias a todos vosotros por abrir esta puerta. Hubo aplausos, lágrimas en algunos ojos, abrazos. Esa noche
Todos subieron a la linterna del faro para presenciar una comunicación especial. Inés había coordinado con los operadores de otros faros activos alrededor del mundo para enviar un mensaje simultáneo. Simplemente gracias en el lenguaje de luz que habían desarrollado. La respuesta fue espectacular. Las luces bajo el agua en Saramagal brillaron más intensamente que nunca, y los informes de otros faros describieron fenómenos similares. Era como si la conciencia del océano estuviera devolviendo el saludo, reconociendo el esfuerzo humano de comprensión y conservación. Vicente, el abuelo de Adrián, observaba con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas. «Ojalá mi padre hubiera podido ver esto», murmuró. Él también sabía. Toda su vida sabía que había algo allá abajo que escuchaba. La celebración continuó hasta tarde en la noche, con historias compartidas alrededor de la estufa en el cuarto del farero, café y pasteles de la panadería del pueblo, risas y ocasionales momentos de silencio contemplativo, mientras cada uno procesaba el significado de lo que habían logrado juntos. Cuando todos se fueron, cerca de las 3 de la madrugada, Inés se quedó sola en el faro una vez más. Subió a la linterna no para comunicarse, sino simplemente para mirar el mar bajo la luz de la luna. Las olas brillaban con fosforescencia natural, plancton bioluminiscente, creando patrones efímeros de luz azul verdosa en la superficie. Pensó en Fermín, su tío abuelo que nunca conoció pero a quien sentía que comprendía profundamente. ¿Qué habría pensado de todo esto? De ver su trabajo solitario transformado en un movimiento global. ¿Se habría sentido vindicado? ¿O habría preferido que los secretos del océano permanecieran secretos? Inés sospechaba que Fermín habría estado satisfecho. Él había dejado los diarios precisamente para que alguien los encontrara. Había mantenido el faro funcionando hasta su último día, manteniendo abierto el canal de comunicación. Su legado no era el aislamiento sino la conexión, no el secreto sino la revelación en el momento adecuado. Los meses de invierno trajeron tormentas feroces a la costa gallega. Hubo días en que era imposible llegar al faro debido al viento y la lluvia. Pero incluso durante las peores tormentas, la linterna se encendía cada noche, un faro literal en la oscuridad. Pero también algo más, un recordatorio de que la comunicación continuaba, que el diálogo entre la tierra y el mar no se interrumpía. Durante una de estas tormentas, a principios de diciembre sucedió algo extraordinario. Un carguero grande, con problemas en sus motores, se encontró a la deriva peligrosamente cerca de los acantilados. Las condiciones eran tan malas que los guardacostas no podían acercarse de forma segura. Inés estaba en el faro esa noche, monitoreando las comunicaciones. Cuando vio las luces de emergencia del barco, inmediatamente contactó a los guardacostas, pero ellos ya lo sabían y estaban evaluando opciones. La situación era desesperada. Sin pensarlo completamente, Inés envió un mensaje urgente a través de la linterna del faro. No era un mensaje para otros humanos, sino para la conciencia del océano. Ayuda necesitada, barco en peligro, vidas humanas. Durante varios minutos no pasó nada. Luego, Inés notó algo extraño. Las corrientes alrededor del barco parecían estar cambiando. El carguero, que había estado siendo empujado hacia las rocas, comenzó a moverse en una dirección diferente, como si una mano invisible lo estuviera guiando hacia aguas más seguras. Los guardacostas finalmente pudieron llegar al barco y remolcarlo a puerto. No hubo heridos. Cuando Inés habló con el capitán después, él describió lo sucedido como milagroso. Las corrientes simplemente cambiaron, dijo. He navegado estos mares durante 30 años y nunca he visto nada igual. Inés no dijo nada sobre lo que había hecho. No estaba segura de poder probarlo, y no quería que el incidente se malinterpretara o sensacionalizara. Pero en su corazón sabía lo que había pasado. La conciencia del océano había respondido a su petición. Había salvado vidas humanas cuando fue solicitado. Este incidente la hizo reflexionar sobre el potencial y las responsabilidades de la comunicación que habían establecido. ¿Deberían pedir ayuda a la conciencia del océano en otras situaciones? ¿Búsquedas y rescates? ¿Prevención de desastres? ¿O eso sería aprovecharse de la relación, tratando al océano como un sirviente en lugar de un igual? Consultó con Damián y Lua, y también con un comité ético que habían formado como parte del proyecto Saramagal.
Después de muchas discusiones, establecieron directrices. La comunicación con la conciencia del océano debía ser respetuosa, bidireccional, nunca exigente. Podían pedir ayuda en situaciones de emergencia que involucraran vida humana, pero sin expectativa de que la ayuda sería otorgada. Y cualquier ayuda recibida debía ser correspondida con esfuerzos redoblados de conservación y protección. La primavera llegó con nuevas florestas de vida. En marzo, Lua anunció que había conseguido financiación para una expedición a las Azores, donde se rumoraba que había estructuras submarinas antiguas que podrían ser puntos de comunicación olvidados. Damián había sido invitado a presentar su investigación en una cumbre de las Naciones Unidas sobre conservación oceánica, y Torre de Saramagal había sido designada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reconociendo su significado histórico y científico. Inés recibió ofertas para escribir un libro, para dar conferencias en universidades prestigiosas, incluso para protagonizar un documental. Rechazó la mayoría, no porque no quisiera compartir la historia, sino porque sentía que su lugar era en el faro, manteniendo la comunicación, asegurándose de que el trabajo continuara. Pero sí aceptó una invitación particularmente significativa: hablar en la escuela secundaria local donde Adrián estudiaba. Quería inspirar a más jóvenes de la zona a interesarse en el océano, en la ciencia, en la conservación. Habló a una audiencia de unos 100 estudiantes en el gimnasio de la escuela, que olía a zapatillas deportivas y madera barnizada. Les contó la historia completa, desde recibir la carta del notario hasta el presente, sin omitir las dudas, los miedos, los momentos de confusión. Quería que entendieran que los descubrimientos importantes no suceden en línea recta, que requieren persistencia, curiosidad y disposición a aceptar la incertidumbre. Al final de su charla, una chica de unos 15 años levantó la mano. ¿No tienes miedo?, la preguntó. ¿De estar en contacto con algo tan grande y antiguo y extraño? Era una buena pregunta. Inés pensó cuidadosamente antes de responder. A veces sí, admitió. Hay momentos en que lo que percibo durante las comunicaciones es tan ajeno que mi mente casi se apaga, como un circuito sobrecargado. Pero el miedo no es necesariamente malo. El miedo es respeto, es reconocimiento de que estoy frente a algo que me supera. Y ese reconocimiento es importante. Nos mantiene humildes. Otro estudiante preguntó: ¿crees que algún día podremos realmente entender la conciencia del océano? ¿Comprenderla completamente? Inés negó con la cabeza. No lo creo. Y no estoy segura de que debamos. Parte del valor de esta relación es precisamente que el océano permanece como algo otro, algo misterioso. Si pudiéramos comprenderlo completamente, lo reduciríamos a nuestros términos. Lo haríamos demasiado pequeño. La maravilla está en el misterio. Después de la charla, varios estudiantes se acercaron para hacer más preguntas o simplemente para expresar su interés. Inés se dio cuenta de que estaba presenciando algo importante: la semilla de una nueva generación de observadores, de personas que crecerían con la comprensión de que el océano era más que agua salada, que era un participante activo en la vida del planeta. El verano trajo turistas a Costeira, como todos los años, pero ahora muchos venían específicamente para ver Torre de Saramagal. El faro se había convertido en un destino de peregrinación para personas interesadas en el proyecto Saramagal, en lo que algunos llamaban la nueva frontera de la conciencia. Inés y su equipo tuvieron que implementar un sistema de reservas para las visitas guiadas, limitando el número de personas que podían estar en el faro al mismo tiempo. Querían proteger el lugar, mantener su integridad, pero también reconocían que cerrar completamente el acceso sería contraproducente. La comunicación con el océano no debía ser un secreto guardado por unos pocos elegidos, sino un conocimiento compartido, aunque cuidadosamente gestionado. Una tarde de julio, llegó un visitante inusual, un monje budista de Tailandia llamado Phra Somchai. Había viajado específicamente para visitar el faro después de leer sobre él. A través de un traductor, explicó que en su tradición había enseñanzas antiguas sobre la conciencia de los elementos naturales: el fuego, el aire, la tierra, el agua. Pero estas enseñanzas se habían vuelto abstractas con el tiempo, más metafóricas que literales. «Lo que hacéis aquí», dijo Phra Somchai,
es devolver a estas enseñanzas su verdad literal. Estáis demostrando que el agua, el océano, realmente tiene conciencia. Esto es muy importante para mi práctica espiritual. Inés le ofreció experimentar una sesión de comunicación. Esa noche, el monje subió a la linterna y observó mientras Inés activaba el sistema. Cuando las luces aparecieron, Phra Somchai cerró los ojos y comenzó a recitar un mantra en voz baja. Su presencia tranquila parecía afectar la calidad de la comunicación. Las luces respondían con patrones más suaves, más armoniosos de lo habitual. Después, el monje explicó: en meditación, intentamos experimentar la naturaleza interconectada de todas las cosas. Ver que no hay separación real entre el yo y el no yo. Lo que sentí allá arriba era eso. La conciencia del océano no está separada de la conciencia humana. Son manifestaciones diferentes de la misma esencia fundamental. Esta perspectiva añadió una nueva dimensión al trabajo del proyecto. Comenzaron a invitar a personas de diferentes tradiciones espirituales y filosóficas a visitar el faro y compartir sus interpretaciones. Un sacerdote católico habló sobre la idea de la creación como algo vivo y consciente. Una académica de estudios indígenas compartió historias de su pueblo sobre los espíritus del agua. Un físico teórico especuló sobre cómo la conciencia podría emerger de sistemas cuánticos en el agua oceánica. Todas estas perspectivas eran válidas, todas añadían algo a la comprensión colectiva. El proyecto Saramagal se estaba convirtiendo en algo más que un esfuerzo científico. Era un punto de encuentro entre ciencia, espiritualidad, filosofía y activismo. En agosto, Damián hizo un descubrimiento sorprendente en su investigación. Había estado estudiando muestras de agua recogidas a diferentes profundidades cerca del faro, analizando su composición química y biológica. Lo que encontró fue que el agua cerca de Torre de Saramagal tenía propiedades únicas, una concentración inusualmente alta de ciertos minerales, patrones de resonancia electromagnética que no se observaban en otras áreas, y algo aún más extraño. Las muestras de agua parecían mantener una memoria de los estímulos externos más tiempo de lo que la ciencia convencional sugeriría como posible. Es como si el agua aquí fuera más receptiva, explicó Damián, más capaz de retener y transmitir información. Lo cual tendría sentido si este es un punto de comunicación entre diferentes formas de conciencia. Este descubrimiento atrajo la atención de investigadores en el campo emergente de lo que algunos llamaban ciencia de la conciencia acuática. Equipos de universidades de todo el mundo solicitaron permiso para realizar estudios en Saramagal y otros sitios de faros activos. Inés trabajó con las autoridades locales y nacionales para establecer protocolos de investigación que permitieran el estudio científico serio mientras protegían el sitio de la explotación. No querían que Torre de Saramagal se convirtiera en un circo académico, con docenas de investigadores compitiendo y potencialmente dañando lo que intentaban estudiar. A finales de agosto, llegaron noticias de la expedición de Lua en las Azores. Habían encontrado algo extraordinario. Una estructura sumergida que databa de al menos 5.000 años, mucho antes de cualquier civilización conocida en la región. La estructura era claramente artificial, con bloques de piedra dispuestos en patrones geométricos que coincidían con los símbolos de los cuadernos de Fermín. Pero lo más fascinante era que cuando buceadores descendieron a la estructura con luces especiales, las luces bajo el agua respondieron inmediatamente, mucho más intensamente que en cualquier otro sitio documentado. Era como si hubieran encontrado no solo un punto de comunicación, sino un amplificador, un lugar donde la voz de la conciencia oceánica era más fuerte y clara. Lua regresó a Costeira en septiembre, bronceada y llena de energía, con terabytes de datos y grabaciones. Esto cambia todo lo que pensábamos que sabíamos, dijo en una reunión del equipo. La comunicación con el océano no es algo que comenzó en el siglo XIX con la Orden de los Observadores Marítimos. Es algo que la humanidad ha estado intentando durante milenios, y en algunos lugares, civilizaciones antiguas tuvieron éxito. La pregunta es, intervino Damián, ¿qué pasó con esas civilizaciones? ¿Por qué se perdió este conocimiento? Era una pregunta inquietante.
Una posibilidad era simplemente que el conocimiento se había fragmentado con el tiempo, preservado en mitos y leyendas, pero no comprendido literalmente. Otra posibilidad, más oscura, era que algo había salido mal, que la comunicación con el océano había llevado a consecuencias no previstas que obligaron a las civilizaciones a abandonar la práctica. Decidieron investigar más a fondo. Lua comenzó a rastrear patrones en el colapso de civilizaciones costeras antiguas, buscando correlaciones que pudieran sugerir intervención oceánica. Damián analizó registros geológicos y climáticos de esos periodos, e Inés intensificó sus comunicaciones, intentando preguntar directamente a la conciencia del océano sobre la historia de estas interacciones. Las respuestas que recibió fueron fragmentarias y difíciles de interpretar. La conciencia del océano no experimentaba el tiempo de la misma manera que los humanos. Para ella, 5.000 años atrás y el presente podían sentirse casi simultáneos. Pero Inés logró captar algo. Había habido momentos en la historia cuando la comunicación entre humanos y océano había sido más común, más intensa. Y sí, algunos de esos periodos habían terminado abruptamente. ¿Por qué? Esa era la pregunta crucial, y la respuesta que Inés eventualmente extrajo era compleja. En algunos casos, los humanos habían intentado usar la comunicación con el océano para propósitos egoístas, poder sobre otros humanos, control del clima para ventaja militar, acceso a recursos ocultos bajo el mar. Cuando esto sucedía, la conciencia del océano se retiraba, cortando la comunicación. Y sin esa comunicación, sin la sabiduría que proporcionaba, las civilizaciones que habían dependido de ella colapsaban. Era una advertencia. La comunicación con el océano era un privilegio, no un derecho. Podía ser revocada si era abusada. Inés compartió esta información con el equipo del proyecto y con el comité ético. Necesitamos ser muy claros sobre nuestras intenciones, dijo. No estamos aquí para explotar al océano o usar esta comunicación para ventaja humana. Estamos aquí para restaurar una relación equilibrada, para ser buenos vecinos en este planeta compartido. Redactaron y publicaron una declaración de principios que establecía explícitamente los valores del proyecto Saramagal. Respeto, reciprocidad, humildad, conservación y comunicación abierta y honesta tanto con el océano como con otros humanos. Cualquier proyecto asociado con Saramagal tendría que adherirse a estos principios. El otoño trajo cambios. Carmela, la dueña del hostal, anunció que se retiraría y vendería el negocio. Tenía problemas de salud y quería pasar sus últimos años con su hija en Santiago de Compostela. Inés y el equipo estaban preocupados. El hostal había sido su base de operaciones, un lugar seguro y acogedor en el pueblo. Pero la solución llegó de una fuente inesperada. Vicente, el abuelo de Adrián, y su familia. Vicente había heredado una casa grande en el pueblo que estaba mayormente vacía desde que sus hijos se habían mudado. Ofrecieron convertir la casa en un centro de investigación y alojamiento para el proyecto Saramagal. Con la ayuda de voluntarios y una modesta subvención de una fundación ambiental, renovaron la casa durante el otoño. Crearon dormitorios para investigadores visitantes, un laboratorio básico, una biblioteca para los materiales históricos y de investigación, y un salón grande donde podían reunirse para discusiones y planificación. La inauguración del centro fue en noviembre, un día frío pero soleado. Medio pueblo asistió, junto con representantes de varias organizaciones científicas y ambientales. Vicente cortó la cinta ceremonial, y luego Adrián, que había regresado de su primer semestre en la universidad, dio un tour de las instalaciones. Este lugar, dijo Adrián durante un breve discurso, representa algo más que un centro de investigación. Representa el compromiso de nuestra comunidad con este trabajo. Durante generaciones, la gente de Costeira ha vivido del mar sin realmente conocerlo. Ahora tenemos la oportunidad de cambiar eso, de convertirnos en verdaderos guardianes y no solo usuarios. Esa noche, hubo una celebración en el nuevo centro, con comida local, música de gaita gallega y muchas conversaciones sobre el futuro del proyecto. Inés sintió una profunda gratitud. Cuando había llegado a Costeira 2 años y medio atrás, había estado sola, confundida, sin saber qué hacer con la extraña herencia de su tío abuelo.
Ahora estaba rodeada de una comunidad de personas dedicadas a una visión compartida. El invierno fue un periodo de consolidación. Con el nuevo centro operativo, pudieron organizar mejor sus actividades. Establecieron un programa de residencias para investigadores, ofreciendo estadías de 1 a 3 meses para científicos, artistas y académicos que quisieran trabajar en proyectos relacionados con la conciencia oceánica. También lanzaron un programa educativo para escuelas locales, donde estudiantes podían visitar el faro y el centro regularmente, aprendiendo sobre biología marina, física de olas, historia de la navegación y, por supuesto, sobre la comunicación con la conciencia del océano. Inés comenzó a entrenar a otras personas en las técnicas de comunicación. No quería que ella fuera la única capaz de operar el sistema de la linterna. Si algo le pasara, el trabajo debía continuar. Entre sus estudiantes estaban Adrián, cuando visitaba durante las vacaciones universitarias, una bióloga marina llamada Sofía, que se había unido al proyecto después de terminar su doctorado. Y sorprendentemente, el padre Tomás, un sacerdote jubilado del pueblo que había desarrollado un interés profundo en las dimensiones espirituales del trabajo. Cada aprendiz traía su propia perspectiva a la comunicación. Adrián, joven y entusiasta, hacía preguntas directas y recibía respuestas vibrantes y llenas de energía. Sofía, con su mente analítica, estructuraba sus comunicaciones como experimentos, formulando hipótesis y probándolas sistemáticamente. Y el padre Tomás se acercaba con reverencia y contemplación, sus comunicaciones más como oraciones que como conversaciones, y las respuestas que recibía tenían una cualidad meditativa y profunda. «Es fascinante», comentó Damián mientras observaba estas diferentes sesiones de comunicación. La conciencia del océano parece adaptar su respuesta a quien está haciendo la comunicación. Es como si reflejara algo del comunicador de vuelta a ellos. O tal vez, sugirió Lua, lo que estamos viendo es que la comunicación no es solo un intercambio de información, es una relación. Y como cualquier relación, tiene matices y tonos diferentes dependiendo de quiénes son los participantes. Esta comprensión llevó a un nuevo protocolo. Antes de cada sesión de comunicación, el operador debía pasar tiempo en contemplación silenciosa, clarificando sus intenciones y su estado emocional. La comunicación con el océano requería no solo habilidad técnica, sino también preparación mental y emocional. En febrero del tercer año, recibieron una visita inesperada. Un grupo de ancianos de una comunidad indígena de la costa del Pacífico de Canadá llegó a Costeira, habiendo viajado miles de kilómetros después de escuchar sobre el proyecto Saramagal. Su líder, una mujer de 80 años llamada Eleanor, explicó que su pueblo había mantenido tradiciones de comunicación con el océano durante generaciones, aunque de maneras diferentes a las que se practicaban en Torre de Saramagal. «Nosotros no usamos luces», explicó Eleanor. «Usamos canciones, tambores, el ritmo de nuestros corazones, pero el principio es el mismo. Hablar con el agua, escuchar su respuesta». Inés invitó a Eleanor y su grupo a compartir sus métodos. Una noche sin luna, todos se reunieron en la playa rocosa al pie del acantilado donde se alzaba el faro. Los ancianos formaron un círculo y comenzaron a cantar, sus voces elevándose y cayendo en patrones complejos que parecían imitar el sonido de las olas. Y el océano respondió, no con las luces bioluminiscentes que Inés había llegado a reconocer, sino con cambios en el ritmo de las olas, con formaciones de espuma que creaban patrones efímeros en la superficie del agua, con el canto de una ballena que se escuchó en la distancia, perfectamente sincronizado con la canción de los ancianos. Era otra forma de comunicación, igualmente válida, quizás incluso más antigua que la que practicaban en el faro. Inés se dio cuenta de que Torre de Saramagal era solo un nodo en una red global mucho más vasta de puntos de contacto entre humanos y océano, cada uno con sus propias tradiciones y técnicas. Durante la semana que los visitantes canadienses pasaron en Costeira, hubo un intenso intercambio de conocimientos. Eleanor y los otros ancianos compartieron historias de cómo su pueblo había navegado las relaciones con el océano a lo largo de siglos, incluyendo periodos difíciles cuando la comunicación se había debilitado debido a la colonización y la supresión de sus prácticas culturales. Pero la memoria permanece, dijo Eleanor.
en nuestras canciones, en nuestras historias. Y ahora, con lo que vosotros estáis haciendo, hay esperanza de que más personas recuerden. No solo nuestro pueblo, sino toda la humanidad. Antes de partir, Eleanor le dio a Inés un regalo. Un pequeño tambor hecho de madera de cedro y piel de ciervo, decorado con símbolos que representaban el agua y la luna. Para cuando las palabras y las luces no sean suficientes, dijo. El ritmo es el lenguaje más antiguo de todos. La primavera trajo renovación y también desafíos. Una compañía minera anunció planes para extraer minerales del fondo marino, en una zona a unos 100 kilómetros de costeira. La tecnología para la minería en aguas profundas había avanzado significativamente y había una fiebre por los recursos submarinos. El proyecto Saramagal y otras organizaciones ambientales se opusieron vigorosamente, no solo por el daño ecológico que la minería causaría, sino porque el área propuesta estaba cerca de lo que habían identificado como otra zona de alta actividad de la conciencia oceánica. No podemos permitir esto, dijo Sofía durante una reunión de emergencia del equipo. Sería como excavar una mina en el cerebro de alguien, literal y metafóricamente. Se movilizaron rápidamente, organizando protestas, presentando objeciones formales a las autoridades reguladoras, trabajando con periodistas para aumentar la conciencia pública sobre el problema. Damián preparó un informe científico detallado sobre el probable impacto ambiental. Lua coordinó una campaña en redes sociales que se volvió viral rápidamente, pero la compañía minera tenía recursos considerables y influencia política. Los permisos avanzaban a pesar de las objeciones. Inés sabía que necesitaban algo más dramático, algo que hiciera imposible ignorar la situación. Después de mucha deliberación y consultas con el comité ético, decidió intentar algo que nunca habían hecho antes: pedir a la conciencia del océano que se revelara más directamente, que demostrara su presencia de una manera que nadie pudiera negar. Era arriesgado. No sabían cómo respondería la conciencia a tal petición. Podría negarse, podría responder de maneras impredecibles o incluso peligrosas, pero sentían que era necesario. La noche elegida fue el equinoccio de primavera, cuando las mareas eran especialmente fuertes. Inés coordinó con todos los operadores de faros activos alrededor del mundo para enviar el mismo mensaje simultáneamente. Una petición de manifestación, una invitación a la conciencia del océano para que se hiciera visible al mundo. Invitaron a periodistas de medios internacionales, incluyendo equipos de televisión y fotógrafos. Algunos vinieron con escepticismo, esperando desenmascarar lo que asumían era un fraude elaborado. Otros venían con curiosidad genuina. Cuando cayó la noche, más de 50 personas estaban reunidas en y alrededor de Torre de Saramagal. Inés subió a la linterna con Sofía y Adrián. A la hora acordada, activaron el sistema, enviando el mensaje en el lenguaje de luz que habían perfeccionado a lo largo de 3 años. Durante largos minutos, nada pasó. Inés comenzó a sudar, temiendo que hubieran cometido un error terrible, que la conciencia del océano interpretara su petición como presuntuosa o inapropiada. Luego el océano comenzó a brillar. No solo pequeñas luces bioluminiscentes como las que habían visto antes. El agua completa, desde la costa hasta el horizonte, comenzó a emitir una luz azul verdosa que crecía en intensidad. Era como si alguien hubiera encendido lámparas gigantes bajo la superficie del mar. Y las luces formaron patrones. Espirales enormes que giraban lentamente, círculos concéntricos que se expandían desde puntos centrales, líneas de luz que conectaban diferentes áreas como si dibujaran un mapa o un diagrama. Las personas en el faro miraban con asombro. Las cámaras capturaban todo y esta vez, milagrosamente, funcionaban perfectamente. No había distorsión, no había borrosidad. Era como si la conciencia del océano hubiera decidido permitir ser documentada. El espectáculo continuó durante más de 1 hora. Y no era solo visual. Hubo sonidos, tonos graves que vibraban en los huesos de los observadores, como el canto de ballenas, pero más complejo, casi como música. El aire olía a ozono y sal y algo más, algo que no tenía nombre, pero que todos reconocieron como la esencia del mar profundo. Cuando finalmente las luces se desvanecieron y el océano volvió a su oscuridad normal, había un silencio absoluto entre los observadores.
Incluso los periodistas más escépticos estaban conmovidos hasta el punto de las lágrimas. El video y las fotografías del evento se difundieron globalmente en cuestión de horas. Era imposible de negar, imposible de explicar como un fenómeno natural ordinario. La escala era demasiado grande, los patrones demasiado complejos y deliberados. El mundo tuvo que enfrentar la realidad. Había algo consciente en el océano. La reacción fue mixta y caótica. Hubo asombro y celebración en muchos sectores, pero también miedo y negación. Algunas personas religiosas declararon que era una manifestación divina. Otros insistían en que debía haber una explicación científica convencional, aunque no podían proporcionar una. Los gobiernos se reunieron en sesiones de emergencia para discutir las implicaciones, y la compañía minera, enfrentada a una oposición pública abrumadora y al reconocimiento de que estarían dañando a una entidad consciente, finalmente canceló sus planes de minería en aguas profundas cerca de Costeira. Fue una victoria, pero Inés sabía que era solo el comienzo. El mundo había cambiado irrevocablemente esa noche. Ya no se podía pretender que el océano era solo un recurso inanimado. Tenía conciencia, tenía presencia y por lo tanto tenía derechos. En los meses siguientes hubo un frenesí de actividad. Las Naciones Unidas convocaron una conferencia especial sobre los derechos del océano. Filósofos y juristas debatieron cómo incorporar entidades conscientes no humanas en marcos legales existentes. Científicos de todas las disciplinas intentaban comprender las implicaciones de este descubrimiento. Y en Torre de Saramagal, Inés y su equipo continuaban su trabajo, ahora con mucha más atención y recursos, pero también con mucha más responsabilidad. Eran los mediadores entre dos formas de conciencia muy diferentes, y los errores podían tener consecuencias enormes. Pasaron 5 años desde que Inés había llegado por primera vez a Costeira. El proyecto Saramagal se había expandido más allá de lo que nunca había imaginado. Había centros de comunicación en más de 20 países. Se habían establecido protocolos internacionales para la interacción con la conciencia oceánica. Las universidades ofrecían programas de estudio en lo que ahora se llamaba ecología consciente o comunicación interespecie. Pero a pesar de todo el crecimiento y la institucionalización, el corazón del proyecto seguía siendo Torre de Saramagal y las pocas personas que habían estado allí desde el principio. Una tarde de otoño, Inés estaba sentada en el cuarto del farero, leyendo uno de los viejos cuadernos de Fermín. Lo había leído docenas de veces, pero siempre encontraba algo nuevo, algún detalle que había pasado por alto antes. Esta vez, notó algo en la última página del último cuaderno. Era tan sutil que lo había perdido en lecturas anteriores. Unas pocas palabras escritas con lápiz muy suave, casi invisible. Para quien viene después de mí, gracias por escuchar. Gracias por continuar. El océano recuerda, el océano perdona, el océano espera. Que encuentres en estas aguas lo que yo encontré. Propósito, maravilla, y un hogar más vasto de lo que creías posible. Inés sintió lágrimas en sus ojos. Fermín había sabido que alguien vendría. Había dejado no solo información, sino también una bendición, un pasaje de la antorcha de un observador al siguiente. Miró por la ventana hacia el mar, que brillaba dorado bajo el sol de la tarde. Pronto sería hora de subir a la linterna para la comunicación nocturna. Pero por ahora, se permitió este momento de reflexión. Había encontrado más de lo que había buscado en Costeira. Había encontrado comunidad, propósito, una conexión con algo infinitamente más grande que ella misma. Había aprendido que el mundo era más extraño, más maravilloso, más consciente de lo que jamás había imaginado, y sabía que este era solo el comienzo. La humanidad había dado sus primeros pasos vacilantes hacia una nueva relación con el océano, con el planeta, con todas las formas de conciencia que compartían este mundo. Habría retrocesos y desafíos, pero la puerta que se había abierto no podía cerrarse de nuevo. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido, Inés subió las escaleras familiares de la torre. En la linterna, ajustó los mecanismos con la precisión que venía de años de práctica. Activó el sistema, y la luz comenzó a pulsar en los patrones que ahora conocía tan íntimamente como los latidos de su propio corazón. Y desde las profundidades las luces respondieron, azules y verdes y colores sin nombre, bailando en conversación con la luz del faro. Una conversación que había comenzado hace milenios,
que se había interrumpido, que ahora había sido renovada. Inés escuchó, habló, y en ese intercambio de luz a través de la oscuridad del agua, sintió lo que Fermín debió haber sentido, que no estaba sola, que nunca había estado sola, que el planeta entero era consciente y comunicativo para aquellos que sabían cómo escuchar. El faro giraba, su luz barriendo el mar oscuro, y bajo las olas, la conciencia antigua observaba, recordaba y esperaba. Esperaba el día en que todos los humanos entendieran lo que unos pocos habían redescubierto, que la Tierra no era un planeta con vida sobre ella, sino un planeta que era vida misma, consciente en cada océano, en cada bosque, en cada brisa que soplaba. Y ese día, Inés sabía, estaba más cerca de lo que nadie había creído posible. Gracias a un faro en la costa de Galicia, gracias a un hombre solitario que había escuchado al mar, gracias a todos aquellos que habían elegido la curiosidad sobre el miedo, la conexión sobre el aislamiento. La noche se hizo más profunda. Las estrellas brillaban. El océano susurraba sus secretos antiguos. Y en Torre de Saramagal la luz continuaba pulsando. Un faro no solo para los barcos que navegaban, sino para una humanidad que estaba aprendiendo, lentamente, a navegar hacia un futuro donde todas las formas de conciencia podían coexistir en armonía. La historia de Inés Valderrama y el faro de las mareas olvidadas era, en muchos sentidos, apenas el comienzo. Pero era un comienzo hermoso, lleno de esperanza y posibilidad. Y eso, al final, era suficiente. El océano recordaba, el océano perdonaba, el océano esperaba. Y ahora, finalmente, la humanidad estaba lista para escuchar. Fin. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura más allá de las estrellas.